las llamadas falsarias, que en principio eran falsarias, la gran estafa que los sectores de la derecha intentaron someter a la población venezolana, pero que sí lograron perpetrar contra los propios candidatos a la falsaria, que además se volvieron fantasmales, porque ya les vamos a mostrar algunas de las cosas que señalan con conocimiento de causa y con números, que es el peor descalabro electoral de la historia de Venezuela. Los antecedentes. ¿Por qué una estafa? ¿Por qué son falsas? Pues, en primer lugar, ellos convocan para escoger 42 candidatos de un total de 167. Donde hicieron las falsarias, donde hicieron esta pantomima de elección, corresponde solamente al 25% del total de candidatas y de candidatos. El restante 75% fue con esto, mire. El restante 75% fue al mejor estilo punto fijista, recreando el modelo de esas cúpulas que muy bien nuestro comandante eterno Hugo Chávez adjetivó como cúpulas podridas. Esas cúpulas podridas ya se reunieron y ya se repartieron la botella vacía, se repartieron las curules en el 75% de los casos. ¿Por qué una estafa? Porque en una gran cantidad de circuitos donde convocaron estas llamadas falsarias, el chavismo ha ganado las elecciones en todas las elecciones que se han realizado desde 1998. Y solamente hicieron las falsarias en 33 de los 87 circuitos, o sea, en el 38% del total de los circuitos. Y le exigían a cada uno de los 111 candidatos que pagara 150.000 bolívares para inscribirse, es decir, que hipotecara su candidatura. 150.000 bolívares no es poca cosa. Usted multiplica eso por 111 candidatos y candidatas y estamos hablando de una cifra cercana a los 20 millones de bolívares. ¿Qué van a hacer la dirigencia de la derecha venezolana con esos 20 millones? Eso es demasiada plata. Una campaña electoral que además no realizaron no cuesta eso. Tenemos información de un circuito, Darío, donde votaron 30 personas y había 4 candidatos. Cada candidato pagó 150.000 bolívares. Multiplicado por 4, 600.000 bolívares. Hagamos una operación aritmética. Agarremos esos 600.000 bolívares y lo dividimos entre los 30 que votaron. Cada voto negro salió en 20.000 bolos. En ese circuito específicamente. Lo que los medios de comunicación internacional no dirían, ni dirán nunca, y estas son las cifras que dio el señor Cartaya. Una de las cifras, el señor Cartaya es el encargado, para quienes no lo conocen, el encargado de asuntos electorales de la llamada mesa de la ultraderecha. El señor Cartaya dijo ayer que habían votado 543.723. Nuestros números dan menos. Nuestros números dicen que con las justas mordieron los 500.000 votos. Pero vamos a aceptar este número como cierto, como oficial. 543.000. Eso es el 7,2%. Repito, el 7,2% del total de electores aptos para sufragar. Algo más de cerca de 8 millones, 7.700.000 votantes podían sufragar en esta elección en esos 33 circuitos. Si este número es verdad, que para nosotros no es completamente cierto, con mucha dificultad mordieron los 500.000 votos, resulta la peor participación electoral en la historia de Venezuela, en los años de democracia, incluida la democracia representativa de cúpulas podridas desde 1958 hasta 1998.
Fíjense, perdónenme que me quede un momentico en este gráfico. Estas son todas las elecciones, elecciones para presidente, para gobernadores, para alcaldes, para diputados, para consejos municipales, elecciones primarias. Entonces, fíjense esto. Estos son las participaciones, no estamos hablando del total de votos. Estamos hablando de porcentaje de participación, es decir, número de votos dividido por la cantidad de gente habilitada para votar. Para que no vengan a decir que ese 7% es porque solamente podían votar 7.700.000. No, estamos hablando de porcentaje. Y resulta que este es, pero de lejos, la peor participación en evento electoral alguno en la historia de Venezuela. El diario Universal de hoy se llama "Lavar la cara lo más rápido que puedas". La jornada transcurrió sin contratiempos. Reportes de los estados Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Falcón, Monagas, Nueva Esparta y Táchira indicaron que el proceso se desarrolló sin colas, pero con un flujo continuo de electores. Los seleccionados hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Un flujo continuo de electores. Ya les voy a mostrar el flujo continuo de electores. Para quien no lo conoce, esta muñeca y este puño es el de mi hermano Ernesto Villegas. Para que se viera que este es un centro de votación en Catia a las 12:30 del mediodía. Miren el flujo continuo de electores, serán fantasmas. Otra vez Ernesto, en la escuela Federico Quirós, en Catia. Flujo continuo de electores. Unidad Educativa Juan Bautista Alberdi, La Pastora. No había ni miembros de mesa. Escobar Salón, también aquí en Caracas. No, este es Maracaibo, perdón. La Escuela Miguel Antonio Caro. Es interesante porque aquí sufraga nuestro presidente Nicolás Maduro en las elecciones de forma tradicional. Un verdadero desierto. Este mismo diario, El Universal, tiene un experto en materia electoral, se llama Eugenio Martínez, amigo mío. Sabe mucho de elecciones. Sabe mucho de elecciones. Y él publicó este artículo hace algunos días, refiriéndose a la elección primaria que realizó el Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger sus candidatos a diputados en el año 2009 y la elección primaria que realizó el Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger sus candidatos a alcaldes y gobernadores en la elección del año 2009. En el 2008 se hizo la primaria para alcaldes y gobernadores y en el 2009 se hizo la primaria para escoger parlamentarios, candidatos al Parlamento Nacional. El título de este artículo de Eugenio dice: baja participación es usual en las internas PSUvistas. Es el titular. Y dice luego: en el año 2008 el PSUV realizó 2 procesos internos. La primera elección de su directiva y las elecciones primarias para escoger a los candidatos para los cargos de alcalde y gobernadores, etc. Y más abajo dice: esta participación se mantuvo en el caso de las primarias celebradas en el año 2010 para escoger a los aspirantes del PSUV a la Asamblea Nacional, según datos extraoficiales aportados por el Consejo Nacional Electoral. Hay que ser bárbaro, Eugenio. Extraoficiales, pero los aporta el Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral venezolano. Pero está bien. Para la escogencia de los candidatos rojos a parlamentarios votaron 2.539.852 y habilitados para votar 6 millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ni siquiera fueron a votar, Víctor, en su centro habitual de votación, porque los centros fueron nucleados, porque era una elección interna, donde nada más podían votar los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela inscritos. En esta elección podían votar, en esta falsaria fantasmática, podían votar todos y todas aquellos que estuvieran inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Volvamos un momento al gráfico. Eugenio
señores del diario El Universal, esto que está aquí son las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger candidatos a alcaldes y gobernadores. Participación, 40%. Esto que está aquí son las primarias que convocó el Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger los candidatos y candidatas al Parlamento Nacional en las elecciones que se hicieron en el 2010. Participó el 43%. Esto que está aquí son las falsarias. Es decir, en las primarias que ha convocado el Partido Socialista Unido de Venezuela, con un registro cerrado, porque era un registro solamente de militantes, votó 6 veces más que lo que ocurrió ayer en el desierto de la dirigencia de la derecha venezolana. Estoy esperando con ansias el artículo de Eugenio Martínez para analizar lo que ocurrió el día de ayer. Si dice que en nuestras elecciones primarias se han caracterizado por baja afluencia y votó el 43%, tiene que decir que lo que pasó ayer, la participación tiende a 0. Pero sigamos. Este es el señor Cartaya diciendo que votaron 543.000. Fueron menos, Cartaya. Pero bueno, te lo doy de ñapa. Pero después, el inefable alias El Chubo, que si me permiten los sectores de la oposición venezolana un consejo, déjenlo de jefe, síganlo dejando de jefe de la MUD. El señor alias El Chubo dice, denuncia blackout informativo contra las primarias. Ya se está empezando a vislumbrar la catástrofe que ocurrió el día de ayer. Entre el 4 de mayo y el 15 de mayo, 18 programas de opinión en la televisión venezolana donde fueron dirigentes de la derecha a comentar y a hablar y a convocar a su gente a esa elección que se dio el día de ayer. Pero después, yo quiero mostrarles algo que es muy interesante que hizo el señor alias El Chubo. Una declaración que hizo el señor alias El Chubo. Ahí la tienes, la de 140.000. Ah, sí. Ajá. Esto es muy importante. El señor alias El Chubo, para empezar, dice esto. 640.000 personas participaron en primarias de la MUD. Pero el señor Cartaya, que es el jefe de elecciones de la MUD, dice que son 543.000. Tienen que ponerse de acuerdo con la mentira. Nosotros sabemos que son menos de 543.000, pero ya el señor alias El Chubo dice hoy que son 640.000 personas. Pero miren este gazapo. Durante una entrevista transmitida por Unión Radio, Torrealba explicó que esto constituye un incremento importante con respecto a las 316.000 personas que participaron en las últimas primarias de la unidad. Repito, el jefe de la ultraderecha dice que en las anteriores primarias de la unidad votó menos gente que ayer, o sea, 316.000 personas. Las anteriores primarias de la unidad se realizaron el 12 de febrero del año 2012, donde resultó electo candidato presidencial el señor Capriles Radonsky, que después Chávez lo revolcó, que después Maduro lo revolcó, que después le ganamos las gobernaciones, que después le ganamos las alcaldías, pero ese es otro tema. Y ellos dijeron que habían votado 3 millones de personas en esas elecciones, ¿se acuerdan? Y después vino una señora que quedó para la historia de Venezuela como la quema cuaderno. Esta señora, Teresa Albánez, que con todo respeto le digo, pasará a la historia como la persona que cometió uno de los más grandes exabruptos de evento electoral alguno, una cosa de verdad bárbara. Quemaron los cuadernos de votación en las primarias del año 2012. En esa oportunidad dijimos, están quemando los cuadernos de votación para que no se sepa cuántos realmente votaron. Ellos dijeron que 3 millones.
Aquí dice, colas registradas en primarias son las colas de la esperanza. Albanes. Entonces, por reducción al absurdo, si colas registradas en las primarias son las colas de la esperanza, como no hubo cola, ayer no hubo esperanza para la derecha venezolana. Instauraron la desesperanza. ¿Por qué? Hipótesis nuestra. Se puede ser opositor, pero no pendejo. La gente notó que no era ninguna primaria, que no estaban escogiendo candidatos en casi ninguno de los circuitos, que ya se habían repartido los circuitos, que estaban obligando a que los candidatos y candidatas pagaran 150.000 bolívares y quién sabe en qué bolsillo de alias El Chubo están esos 20 millones de bolívares en este momento. Y los castigó con la abstención castigo. Así como hay voto castigo, también hay abstención castigo, y eso fue lo que pasó ayer. Pero aquí, este señor alias El Chubo le echa el pajón a Capriles, perdón, aquí. Porque este señor alias El Chubo dice que en esas primarias del 2012 votaron solamente, repito, 316.000 personas. Confiesa, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Confiesa que votaron 316.000 personas cuando hicieron alaraca en los medios de comunicación del mundo entero, incluidos los venezolanos como el Universal, Globovisión, Venevisión, Televen, etcétera, El País, F, CNN, etcétera, diciendo que habían votado 3 millones. El jefe de la ultraderecha dice que fueron 316.000. En nuestro número da un poquito más, no eran 316.000. Pero él lo dice. Él lo dice. Es decir, contradice a Capriles. Entonces, uno, Capriles tiene que salir o a apoyar esta cifra de alias El Chubo o desmentirlo. Decir que se equivocó alias El Chubo otra vez. Dos, Cartaya tiene que salir a decir si este número de alias El Chubo es verdad o es verdad el que él está mostrando. La verdad verdadera es que siempre hacen lo mismo. Siempre recurren a la mentira. Siempre recurren a la manipulación. Como decía ese gran caricaturista Aquino, que el pueblo tiene vocación de timbre porque viven apretándolo. Eso pasaba con la ultraderecha venezolana cuando era gobierno. Y pasa ahora, porque mienten de forma permanente. Y mienten, y además de mentir, bueno, imponen la mentira por la vía de la violencia. Este señor Saverio, este es el circuito 1 de aquí de Caracas. Saverio Vivas atribuyó baja afluencia electoral a poca difusión del CNE. Señor. ¿Y dónde estaba Capriles? Que aquí entre nosotros, y que quede entre nosotros. La gran mayoría de los candidatos se negó a tomarse una foto con Capriles de los candidatos a estas primarias. O por molesto por las manipulaciones que hicieron en los circuitos, o porque los rayaba. Me cuentan que Capriles iba a los estados y pedía tomarse fotos con los candidatos y los candidatos le decían, no, mejor no. Eso explica esto que está pasando. Imaginemos por un momento que en una primaria del Partido Socialista Unido de Venezuela para escoger sus candidatas y candidatos al Parlamento vote el 7% de los habilitados para votar. Estaría ahorita Rajoy diciendo Maduro tiene que renunciar. Estaría ahorita CNN haciendo un gran reportaje con periodistas por todas las calles, haciendo grandes reportajes objetivos, diciendo el chavismo ya no tiene pueblo, Maduro tiene que renunciar. Ajá. ¿Y ahora? Y como dicen los llaneros, ¿y la viceversa? ¿Dónde está el presidente del gobierno español pidiendo que la cúpula directiva de la derecha renuncie? Alguien tiene que asumir la responsabilidad, no puede ser siempre irresponsabilidad tras irresponsabilidad. Se parece mucho a ese personaje de Miguel Otero Silva, Victorino Peralta, ¿lo recuerdan? En la novela Cuando quiero llorar no lloro. Eran tres ricos, Victorino Peralta, Victorino Perdomo de clase media, tres Victorinos. Peralta de clase alta, Perdomo de clase media y Pérez de clase humilde, trabajadora.
Victorino Peralta era el de clase alta. Y si no le compraban el Ferrari, entonces hacía una laraca y acababa con las fiestas a patadas. Así se comporta Capriles, López, alias El Chubo. Como unos niños mimados que no toleran la frustración de las derrotas. Y que siempre tienen, pues, el aliciente de que los medios de comunicación le amparan la mentira y se la celebran. Pueblo de Venezuela, todas y todos, piensen como piensen. Pónganse por un momento en la situación de que el Partido Socialista Unido de Venezuela convoque una elección y solo participa el 7%. Se lo juro, estaría hoy Rajoy convocando el Parlamento Europeo, el Parlamento Universal, el Parlamento Extraterritorial para exigir que Maduro renuncie. Estaría hoy CNN haciendo fiesta. Por eso están calladitos. ¿Ustedes saben cuál fue la cobertura de CNN de las elecciones primarias del día de hoy? Hoy lunes, 0. O cosas como esta, pues. No, hubo afluencia en las colas, pasaba ahí de los centros de votación, hubo afluencia en los centros de votación. No, la culpa es del CNE, y aprovecho esto. El único saldo positivo de esta, digamos, perdónenme el término tan fuerte, enfermedad democrática, la única enfermedad que tiene la democracia venezolana es la oposición venezolana. La única afección, los únicos síntomas negativos, porque este es un sistema electoral que es tan confiable que la oposición lo utilizó para sus primarias, para sus falsarias. Y esta vez no pudieron quemar los cuadernos. Como la señora Albáñez no pudo agarrar los cuadernos y quemarlos, entonces se reveló la verdad, agregándole la confesión de alias El Chubo, que dice que del 2012 participaron nada más 316.000 personas. Además de todo eso, es un sistema electoral que convoca de forma permanente al pueblo de Venezuela. Lo convoca y lo llama a participar. 19 elecciones, vamos para el número 20. Con cifras récord de participación en la historia reciente de Venezuela, participaciones que envidiaría cualquier elección parlamentaria o de presidente en países vecinos o en Europa. Incluso cuando ellos se retiraron para generar el descalabro de la elección parlamentaria y generar un descalabro del sistema electoral venezolano, que fue en el año 2005, la participación fue de 24%. Había sido esa la más baja en la historia de Venezuela. Batieron el récord. 7,2%. El único saldo positivo, ya no pueden decir que el sistema electoral venezolano es fraudulento. Ya no pueden decir que las máquinas de votación alteran los resultados. Ya no pueden decir que no pueden ir con las captahuellas, porque a esta elección, pueblo de Venezuela y pueblos del mundo participó la derecha venezolana con las máquinas de votación, con las captahuellas y con los cuadernos electrónicos. No pueden decir después, porque a la elección, cuando el CNE la convoque para elegir el Parlamento, vamos con las mismas máquinas de votación, con las mismas captahuellas y con los mismos cuadernos electrónicos. No pueden decir que les sirvió ayer para su falsaria fantasmática y que no les va a servir para cuando sea la elección. Ni pueden ahora decir y cantar fraude cuando pase lo que inevitablemente va a ocurrir. Nosotros estamos trabajando una esplendorosa victoria en la elección parlamentaria. Vamos desde la postulación, por cierto, en las asambleas de VC, oígaseme bien, en las asambleas de VC, para postular candidatos, participó el doble de los que participaron ayer en la elección que ellos tenían para sus candidaturas. En las asambleas de VC se reunió más de 1 millón de personas para postular. Desde allí estamos nosotros construyendo nuestra victoria. Estamos construyendo nuestra propuesta para el país.
nuestra intención de defensa de los logros de la revolución, piénsese por un momento que estos locos, porque no se me ocurre otra palabra, llegaran a tener el poder político en Venezuela. Piénsese por un momento las mentiras. Piénsese por un momento la manipulación. Piénsese por un momento la prepotencia, la irresponsabilidad. ¿Cómo van a manejar 4 cifras de número de electores en menos de 24 horas? Piénsese por un momento cuáles son los verdaderos objetivos que ellos persiguen. ¿Dónde están sus propuestas verdaderas para el país, para el Parlamento? Ninguna. Su única propuesta es derrocar a Maduro, así lo dicen. Nuestra propuesta es la paz y la defensa de la revolución y sobre todo de los logros de la revolución venezolana. Queríamos compartir estos datos, que son verdades, que no son retórica, para que después nos vengan a tratar de maquillar la verdad. Porque lo estamos notando en algunos medios de comunicación y que se quieren hacer los locos, no se pueden hacer los locos. Es la peor catástrofe electoral de la historia de Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Buenas tardes, 20 medios de comunicación presentes. La primera pregunta la formula Unión Radio Sonsiré, Luna da Costa. ¿Dónde está Sonsiré? Nunca la veo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, alcalde. 2 preguntas. Una, la que tiene que ver con si desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se tiene previsto elevar una solicitud al máximo organismo comicial del país en cuanto a que se exhorte a quienes participen en las parlamentarias de este año a firmar un acta de compromiso de aceptación de resultados, como habría ocurrido en otras oportunidades. Y la segunda pregunta tiene que ver con el uso de los cuadernos electrónicos. La Mesa de la Unidad Democrática eliminó en las estaciones de la herradura electoral la tinta indeleble y el cuaderno de votación. En el proceso de realización de primarias... Por eso fue que no los quemaron esta vez. En el proceso de realización de primarias que van a realizar ustedes, van a eliminar alguna estación de la herradura y quisiera sus consideraciones con respecto a los cuadernos de votación en procesos distintos a las primarias de cualquier partido. Perdóname, ¿cuadernos de votación electrónico o cuadernos de votación físicos? Físicos. Ok. Gracias. A tu orden, Sonsiré. Fíjate, la segunda pregunta, que es como más técnica, ¿no? Los cuadernos de votación electrónicos sustituyen de forma más transparente los cuadernos de votación físicos. ¿Por qué existe la tinta indeleble y por qué existían los cuadernos de votación físicos? Para evitar lo que se hizo costumbre en Venezuela en los años de la mal llamada Cuarta República, porque eso no fue ni siquiera república. En esos tiempos era muy usual uno de los peores vicios que puede tener un sistema electoral, que es el voto múltiple. Es decir, usted se iba por un centro de votación, votaba y votaba en el otro, y votaba en el otro, y votaba en el otro. O algo que ocurría mucho también, que los muertos votaban. Y los muertos, por lo general, por alguna razón asombrosa, siempre votaban o por AD o por COPEI. Podrías haber sido comunista en vida o militante del socialismo, pero después que fenecías, entonces salías votando siempre por AD y por COPEI. ¿Por qué? Porque iban y rellenaban las papeletas de votación, las metían en la urna y después lo que hacían era poner un garabato en el cuaderno de votación. Por eso fue que se instauró la tinta indeleble, para que la gente viera que no estaba votando en varias partes. Pero igual, si te ponías de acuerdo con la mesa de votación o con los miembros de la mesa y dominaban todas las mesas en los tiempos de la Cuarta República, pues hacían lo que les daba la gana, con la tinta indeleble y con los cuadernos. Por eso el Consejo Nacional Electoral avanzó en un sistema de identificación mucho más fiable, que es el cuaderno electrónico, que es la huella dactilar de las venezolanas y de los venezolanos. Eso no puede ser forjado. Y la máquina de votación se desbloquea ahora con la huella dactilar. Es decir, ya no pueden ustedes, señores de la derecha, estar preñando máquinas como hicieron en el pasado. Por eso tanta laraca, por eso quieren ir a tanto a los cuadernos de votación físicos, Sonsiré. Quieren ir a los cuadernos de votación físicos para poder seguir cometiendo los eventos fraudulentos. Como lo que hizo la señora esta, ¿dónde está? La quemacuadernos, por aquí la tengo, aquí está. Esta señora quemó los cuadernos de votación en las primarias del 2012. ¿Por qué las quemó? Porque no quería que se supiera cuántas personas habían votado. Y si es verdad lo que dice alias el Chugo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el jefe de la ultraderecha, que insisto, déjenlo ahí, déjenlo de jefe.
El jefe de la ultraderecha está diciendo que fueron 316.000 personas. Por eso quemaron los cuadernos. Esa fue la razón. Y constituye una grave falta, un grave atentado contra la idoneidad de un sistema electoral que se haya permitido que quemaran los cuadernos de votación. Por tanto, si existen cuadernos electrónicos, no es necesario. Se incorpora como una medida adicional de seguridad, pero en estricto sentido no es necesario. Y nosotros estamos de acuerdo en que para acelerar el proceso de votación, porque ya vamos a ver lo que va a pasar el 28 de junio, y yo quiero ver los titulares del Universal del 29 de junio, y del Nacional, y de todos los periódicos. Porque si ponen poca afluencia después de lo que va a pasar el 28 de junio, como dice un amigo mío español, ahí sí me voy a encabronar. Yo voy a ver lo que van a titular el 29 de junio. Entonces, si puede acelerarse el proceso en la llamada de herradura, nosotros nos sentimos conformes con que exista el cuaderno electrónico a través del captahuella, que además es el que se encarga del desbloqueo de la máquina de votación. Sobre tu primera pregunta, el presidente Maduro, que es presidente del Partido Socialista y es coordinador del Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar, ya anunció que nosotros vamos a exigir que el Consejo Nacional Electoral convoque a los participantes en la elección parlamentaria de este año 2015 y se comprometan a reconocer los resultados. De hecho, estamos en este momento exigiendo que los candidatos a nuestra elección por la base se comprometan también. ¿Por qué, Sonsiré? Porque el picado de culebra, el bejuco asusta. Ya estamos hartos de que la derecha, con su irresponsabilidad y su incapacidad para tolerar las frustraciones, cante fraude sin ninguna prueba, porque nunca ha ocurrido, como no sé este fraude que cometieron cuando quemaron los cuadernos. Eso es un fraude. Eso es un fraude electoral. Que canten fraude y convoquen a la violencia. Cuesta vidas humanas. Esa exigencia nuestra es para preservar la paz de la República, porque además, si se ha demostrado en la historia de este país quiénes son los garantes de la paz, somos precisamente los chavistas, los revolucionarios, los bolivarianos. Es precisamente el presidente Maduro. Nosotros jamás hemos dicho, no, en tal estado se cometió fraude. Jamás. Y mira que es trágico para los habitantes del estado de Miranda que ese señor sea gobernador de Miranda, que no se sabe qué hace con todos los recursos que recibe. Tiene que el gobierno nacional que acudir al auxilio, al apoyo de los habitantes del estado de Miranda. Jamás se nos ocurriría que ellos ganaran una alcaldía o una curul y decir que hubo fraude allí y llamar a la violencia, como se hicieron ellos. 11 muertos el 14 de abril, 43 muertos en la violencia del 2014. ¿Hasta cuándo? Por eso es una exigencia, no es una exhortación. Nosotros vamos a exigirle al Consejo Nacional Electoral que le exija a los que participan en la elección que firmen, reconociendo los resultados. Además, no pueden hacer otra cosa porque ellos utilizaron el sistema electoral venezolano para sus falsarias del día de ayer. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias, alcalde. Gracias a ti. Siguiente pregunta por Venezolana de Televisión, Evelyn Guarenas. Buenas tardes. Con lo que ha calificado como la peor participación electoral en la historia de Venezuela, ¿es un envión anímico para el Partido Socialista Unido de Venezuela? Es decir, ¿va con triunfalismo el PSUV a estas próximas elecciones? ¿Qué tan orientada estará la campaña a consolidar este voto duro, esta defensa de la revolución, o a conquistar a aquellas personas que tal vez tienen algún descontento o alguna queja respecto a algún programa social? Gracias. Mire, yo siempre lo he dicho, el peor enemigo de cualquier evento electoral es el triunfalismo. El peor enemigo. Nosotros siempre jugamos llevando nuestras fuerzas al extremo. La movilización de nuestra fuerza, el despliegue de nuestra maquinaria, la prueba de nuestra maquinaria, asumiendo que estamos frente a un enemigo formidable, que lo es no por caudal de votos, que lo es no porque reciban el favor del pueblo, porque con este resultado, mire, en cualquier país del mundo, con esta participación, a esta hora estarían renunciando los dirigentes de la tolda política que hubieran perpetrado, hubieran protagonizado esta situación.
dirigentes responsables de la política en cualquier país del mundo, estaría hasta ahora diciendo, mire, el pueblo habló. El pueblo habló ayer, con la abstención castigo. El pueblo opositor, las personas que normalmente votan por la oposición, habló ayer. Aunque intenten lavarle la cara hoy los medios, o los opináticos, o quien sea. Es demasiado palmario lo que ocurrió ayer. Es demasiado ruidoso. El silencio de ayer fue demasiado ruidoso. Porque la gente sencillamente dijo, ¿cómo voy a...? O sea, ¿qué cara de bobo me vieron que voy a participar en eso? ¿Por qué no hubo primarias, por ejemplo, en el circuito 3 de acá de Distrito Capital? ¿Por qué? La gente podría preguntarse, ¿por qué? Porque ya decidieron que por ese circuito va Ramos Alup. ¿O por qué no hicieron primarias en Mérida, en la ciudad de Mérida? ¿Por qué? Los habitantes de la capital de Mérida que votan por la oposición podrían haber dicho, ay, yo no tengo derecho a elegir a mi candidato. Bueno, a lo mejor voto por ese William Dávila, el que habló de quemar, ¿te acuerdas? Que una cosa, el quema cosechas de maíz era. Que nosotros que quemamos la cosecha de maíz, pedazo de mentiroso. Pero ponte tú a decir que un habitante de Mérida tiene derecho a decir, mire, ¿por qué yo no puedo elegir a ese señor? O los habitantes de aquí de la Florida, o de Sabana Grande, o de San Bernardino, ¿por qué yo no puedo elegir a Ramos Alup? ¿Por qué me lo tienen que imponer? Y entonces funcionó la abstención castigo, como acaba de ocurrir. Ahora, el enemigo formidable no es el favor popular que ellos tienen, porque no lo tienen. El pueblo está con Chávez, el pueblo está con la revolución. Es la inmensa capacidad para la manipulación que tiene. Son los expedientes que siempre instalan distintos a la paz y a la democracia y a la Constitución. A mí personalmente me preocupa que esta participación genere en ellos ahora situaciones extraconstitucionales y extrademocráticas. Otra vez la violencia, conflictividad social, acentuamiento de la guerra económica. Cuidado, alertamos al pueblo de Venezuela, porque este resultado, esta participación, los puede motivar a ellos a buscar salidas extraconstitucionales. De todo tipo. Ese es el verdadero enemigo que tenemos que combatir. Y mantener con nosotros la esperanza, no triunfalismo, la esperanza. Estamos desplegados por todo el país, desplegados, y continuaremos desplegados. Y vamos a hacer una campaña electoral para las elecciones de base con todas las de la ley, con todas las condiciones de una campaña, sin cobrarle medio a ningún candidato ni a ninguna candidata. Estamos construyendo la victoria. Ahora bien, no es por triunfalismo que decimos que no solamente vamos a obtener esa victoria cuando se den las elecciones parlamentarias, sino que esa victoria es necesaria, porque estos señores son demasiado locos, demasiado irresponsables. Demasiado locos, irresponsables y mentirosos. No sé si con eso contesta tu pregunta. Siguiente pregunta. Última pregunta por Globovisión, Vanessa García. Buenas tardes. ¿Cómo está, Vanessa? Mi pregunta tiene que ver con respecto al acompañamiento de UNASUR el día de ayer en las elecciones de las primarias. Su opinión con respecto a ese acompañamiento, en varias oportunidades se ha señalado que la UNASUR no tiene una capacidad técnica para servir de observadores electorales y además si tienen conocimiento de que la UNASUR va a acompañar entonces el proceso de primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entiendo yo que UNASUR fue convocada por el Consejo Nacional Electoral para que acompañara las primarias del sector de la derecha. No sabría decir. Bueno, de todos modos es falso que no está capacitada, porque UNASUR convoca a los organismos electorales de cada uno de los países miembros de UNASUR. Es decir, son los expertos electorales de cada uno de los países de UNASUR los que acuden en misiones de observación. Le pongo un ejemplo. Recientemente habrá elecciones en Surinam, y el Consejo Nacional Electoral venezolano fue convocado para participar por la UNASUR en calidad de observador. Y esas son las observaciones que realmente son las más fiables, son las más sensatas, porque se convoca a los poderes electorales de los países para que acudan en calidad de verificación y observación técnica. Si algo ha caracterizado la democracia venezolana chavista en la revolución bolivariana es que somos campeones de la observación electoral. Yo no recuerdo en las elecciones del año 83
que hubiera una delegación de la OEA viendo esa barbaridad, esa robadera de votos que había en las elecciones en la Cuarta República. Ayer salió, tarde piaste, pajarito, ayer salió Andrés Velázquez diciendo que le habían robado las elecciones en el 93, ¿fue? Que le habían robado, que Caldera le robó las elecciones. Lo dijo ayer en un pasquín llamado La Razón, Andrés Velázquez. Ayer, 92, 2002, 2012, 2015, 23 años después. Y quienes le robaron la elección, según él, son sus aliados ahorita. Los adecos, los copellanos, los hijos de los copellanos que se llaman Primero Justicia, los hijos de los adecos que se llaman como 4 partidos porque se han dividido 40 veces. Esos que le robaron esa elección. Yo no recuerdo que hubiera una observación de la ONU, de la OEA, ni que el Centro Carter dijera, le robaron las elecciones a Andrés Velázquez. No. Es en la Revolución Bolivariana que se instaura el proceso de convocatoria de observación electoral.